Hola queridos amigos, muy feliz domingo para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Queremos contarle que estamos agradecidos al Señor porque Él nos permite encontrarnos, poder tener los medios para hacerlo. Como cada día nosotros le damos gracias al Señor porque hay mucha gente en estos tiempos que está sufriendo, que no la está pasando bien y la verdad que es para ser agradecidos al Señor y darle honor, gloria por lo que Él ha hecho con nosotros en nuestra vida personal. Y tener un canalcito para poder contarles a ustedes algunas reflexiones bíblicas y poder aportar algo a la verdad del Evangelio es para uno algo muy grato y es digno de agradecimiento al Señor. En primer lugar queremos decirle que estamos participando del programa Reavivados por su palabra. Todos los días tratamos de hacer el videito del día, poder contarles a ustedes acerca de lo que estamos leyendo y seguimos la historia del profeta Jeremías y es el primer capítulo en el libro donde no está o no aparece el profeta Jeremías. Es una porción bíblica donde es raro, son esos capítulos, yo le decía y hablaba con mi esposa, ¿no? Que es uno de esos capítulos muy extraños en la Biblia donde se manifiesta el egoísmo, la traición dentro del pueblo de Dios y las injusticias siempre existirán en este mundo de dolor, inclusive dentro del pueblo de Dios y hay que aprender a convivir con ellas y pidiéndole al Señor que nosotros no seamos protagonistas de estas injusticias, ni mucho menos que las ejecutemos ni que las lideremos, ¿no? Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe en este momento. Querido Padre que moras en el cielo, muchísimas gracias nuestro buen Señor porque tenemos el espacio de Reavivados por su palabra. Te pedimos en este momento, Señor, que nos bendigas, que nos regale la linda oportunidad de poder comprender el mensaje de esta mañana, que podamos sacar buenas lecciones, prácticas para nuestra vida y te encomendamos en este momento el mensaje, la verdad bíblica que tú nos entregas y te pedimos, Señor, que nos ayudes a evitar todo este tipo de codicia, de ser avaros como lo fue Ismael y solo te pedimos, Señor, que nos permitas honrarte a cada momento como a ti te agrada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo de hoy lo podemos dividir en 3 secciones. Los versículos del 1 al 3, del 4 al 10 y del 11 al 18. Vamos a ver del 1 al 3 un encuentro de Ismael con Godolías. Recuerden ustedes que Godolías fue colocado en el gobierno por el rey Nabucodonosor. Mucha gente de los campos que había quedado allí suelta en el capítulo 40, lo que vimos fue que mucha de esa gente que quedó varada en el campo, al escuchar la noticia de que hay un gobernador que recibe con los brazos abiertos a la gente, según los versículos, ustedes lo pueden leer allá, el 9 y el 10 del capítulo 40, vengan todos, vamos a hacer este plan, los recibimos a todos, cosechen, vivan. Y no se dio cuenta este gobernador que dentro de esa gente que vino había un plan con el rey de los amonitas. Recuerden que los amonitas son los descendientes de la hija menor de Lot, allí en Génesis 20, en el cual los amonitas siempre fueron enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y Baalís era el rey de los amonitas en este momento y formó una coalición con Ismael para derrocar el gobierno de Godolías. Un hombre de experiencia, de conocimiento militar, de estrategia bélica, Johanán se levantó y le dijo al rey, hay un plan para derrocar tu gobierno. Y Godolías, una ingenuidad extrema, diríamos, una ingenuidad danina, no solamente que rechaza el consejo público ante los jefes que le dio Johanán y también rechaza el consejo privado que le da Johanán cuando le habla directamente de un asunto serio, sino que además en el capítulo 41 este rey Godolías, este gobernador, invita a
Ismael a la mesa real. Y dice la Biblia que Ismael con 10 hombres más se sentaron a comer, a compartir con Godolías. Pero dice la Biblia que de pronto Ismael con los 10 hombres atacaron a Godolías y mataron a todos los servidores cercanos del gobierno de Godolías. Dice de pronto Ismael, el versículo 2, hijo de Natanías, se levantó con los 10 hombres que lo acompañaban e hirieron con la espada a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safam. Así hicieron morir a quien el rey de Babilonia había designado como gobernador del país. Dice, inclusive el rey Ismael mató también a todos los judíos que estaban con Godolías en Mizpah y a los guerreros caldeos que se encontraban allí. No perdonó la vida a nadie, ni siquiera a los del pueblo de Judá, ni tampoco al gobernante Godolías, ni siquiera a los representantes de los caldeos que estaban allí. Fue una banda organizada para liquidar, para derrocar el gobierno de Godolías. Aquí vemos en principio que una actitud un tanto traicionera de Godolías, porque Johanán le advirtió, pero él entregó, no tuvo ni siquiera un cuidado, no tuvo ni siquiera un resguardo acerca de el peligro que corría, sino que entregó la posibilidad, al menos hubiera resguardado de que entre solamente Ismael al compartir la mesa, pero no, con todos los amigos, los que acompañaban a Ismael, Godolías los dejó entrar tranquilamente. Y por eso vemos una especie de traición a la nación, entregando a todos los judíos de Mizpah, a todos los representantes de los caldeos y también su propia vida. Godolías cometió un error, y un error muy grave, por no ser precavido, por jugar con el enemigo. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros también. A veces no solamente nos causamos dolor a nosotros, sino también causamos dolor a los que nos rodean, a los que están al lado nuestro. Por eso debemos ser cuidadosos con el jugar con el pecado, con el mal, con lo que nos puede hacer daño, lastimando no solamente nuestra vida, sino también a los que nos rodean. Ahora, en los versículos 4 al 10, dice que llega un grupo de hombres. En el versículo 4 dice, al día siguiente del asesinato de Godolías, cuando nadie lo sabía aún, o sea, no era una noticia que se había informado, dice, llegaron unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 en total, con la barba raída, la ropa desgarrada, con el cuerpo lleno de incisiones, trayendo oblaciones de incienso para presentarlos en la casa del Señor. Ismael, hijo de Natanías, les salió al encuentro desde Mizpah. Él iba llorando y cuando los alcanzó le dijo, vengan a ver a Godolías, hijo de Ahicam. Pero cuando llegaron al centro de la ciudad, Ismael, hijo de Natanías, y los hombres que lo acompañaban, los desgollaron y los arrojaron dentro de la cisterna. Entre ellos se encontraban 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos escondido en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Y él desistió de hacerlos morir junto con sus hermanos. La cisterna donde Ismael arrojó los cuerpos de los hombres que había matado era la gran cisterna que había hecho el rey Asa para defenderse de Basá. Esto está en 1 Reyes 15, esta historia. Rey de Israel, es esa la que Ismael, hijo de Natanías, llenó de víctimas. Luego Ismael llevó cautivo a todo el resto de la gente que estaba en Mizpah, así como también a las hijas del rey que Nebuzaradan, comandante de la guardia, había confiado a Godolías, hijo de Ahicam. Ismael, hijo de Natanías, los llevó cautivos y partió con la intención de pasar a territorio amonita, o sea, con el que tenía el plan, con Baalí. En esta porción nosotros vemos que Ismael, no solamente luego de matar a Godolías y a todos los cortesanos, la gente que había allí, porque mucha gente quedó viva en Mizpah, porque luego Ismael se los lleva cautivo, sino que además dice que llegaron 80 hombres que vinieron a adorar quizá a las ruinas del templo, vinieron a ofrecer una ofrenda a Dios, pero estos hombres se nota que tenían un poco distorsionado el concepto de la adoración. No solamente que venían a entregar una ofrenda a Dios, sino que habían hecho prácticas idolátricas en su manera de adorar. Dice que venían con incisiones
ropa desgarrada y la barba raída. Eso eran actitudes, comportamientos o conductas aberrantes para el pueblo hebreo. Y nosotros podemos notar acá que hay una especie de mezcla de sincretismo religioso en lo cual había una pluralidad religiosa en el cual no se despreciaba ningún tipo de adoración. Tomaban lo bueno de esto y lo malo de lo otro. Y Dios eso no lo aprueba, queridos amigos. Dios, desde Caín y Abel, tempranamente allí, luego de Adán y Eva, Dios dejó en claro que sin muerte no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Tenemos que necesitar, ser consciente de la necesidad de una propiciación en la ofrenda que nosotros entregamos a Dios. Y esta gente hizo una mezcla con los actos paganos de adoración con las propuestas de adoración que el Dios del cielo permitía o habilitaba. Nosotros debemos comprender que aquí es interesante que 70 de ellos son aniquilados. Son aniquilados por Ismael y son echados a la cisterna, como lo describe el versículo 9. Pero hay 10 que no son aniquilados. ¿Por qué? Porque hay intereses materiales. Noten ustedes algunas de las características que vemos de Ismael aquí. Primeramente, en los versículos 1 al 3, contemplamos a un Ismael con una actitud de sedienta de poder. Una actitud avara, de envidia, de codicia hacia el poder. Amaba el poder, tal así que se vendía al mejor postor. En este caso, capítulo 40, Baalí, rey de los amonitas. Tristemente, en la segunda sección que estamos estudiando, no solamente vemos que no le importaba la vida, sino que era un mentiroso, era un gran actor Ismael, engañador por excelencia, que se manifestó llorando por la muerte de Godolías y atacaba de manera traicionera por la espalda cuando estos hombres se dejaron convencer por su actitud. Y dice que dejó a 10 vivos, no porque tuvo misericordia, sino porque de ellos podía tener, dice el versículo 8, dice, tenemos escondido en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Y en estos momentos críticos, a nivel político, a nivel económico, social, familiar, en un desorden como estaba Judá ahora, es interesante que Ismael vio una carta muy buena allí para reservar debajo de la manga. Es interesante que allí dice el versículo 10 que llevó a toda la gente que estaba en Mizpah, las mujeres seguramente para tratarlas como rehenes y aprovecharse de ellas, a todas las familias, a los hombres que quedaron en Mizpah. Y es interesante que desea pasar a territorio amonita. Ahora, en el versículo 11 al 18, este capitán de guerra que advirtió a Godolías en el capítulo 40, como vimos ayer, Johanán, ahora lo que hace al enterarse de lo que está haciendo Ismael, dice el versículo 11, cuando Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas que estaban con él se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Natanías, reunieron a todos los hombres y fueron a combatir contra él. Lo alcanzaron, junto a las grandes aguas de Gabaón. Al ver Johanán, hijo de Careaj, y a todos los jefes, al ver a Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas que lo acompañaban, toda la gente que estaba con Ismael se alegró. Toda la gente que Ismael llevaba cautiva desde Mizpah dio media vuelta y se fue con Johanán, hijo de Careaj. En cuanto Ismael, hijo de Natanías, se escapó de Johanán con 8 hombres y se fue a territorio amonita. En los versículos 16 al 18 habla de que Johanán, con toda la gente que obtuvo, que cuidó, que estaba ahora en sus manos, fue llevada a esta gente para estar en Egipto por miedo a lo que le harían los caldeos si viniesen los caldeos y se enteraran que Godolías, el rey impuesto por Nabucodonosor, había sido matado. Por eso, por temor a esto, Egipto, recordamos en otros pasajes, siempre fue un refugio para el pueblo de Dios, un refugio, una tierra de resguardo, y
generalmente se ve hasta en la persona de Cristo esto también, ¿no? Los papás de Jesús cuando fueron a Egipto a refugiarse de Herodes. O sea que vemos un capítulo muy convulsionado, un capítulo de muchas idas, de muchas vueltas, de mucha muerte, de mucha traición, de mucha rebelión, de mucho miedo, de mucha cautividad. Y esto puede pasar, querido amigo, cuando hay personas que tienen en su corazón el egoísmo, la avaricia, el deseo de más. Y a veces nos puede llegar a pasar a nosotros que cuando se colocan en nuestro corazón estos deseos, cometemos locuras. No quizás llegar a matar, pero sí aprovecharnos del minusválido, del que menos tiene. Quizá podemos pisotear al que esté enfrente nuestro y con tal de alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos personales, dañamos al otro. Querido amigo, querida amiga, Johanán se mostró un hombre precavido, un hombre organizado, un hombre que tenía previsión, un hombre con una meta clara, sabía en dónde estaba parado, conocía los movimientos políticos y fue un gran conductor del pueblo. Ahora vamos a ver mañana que se consulta al profeta Jeremías acerca de dónde vamos. ¿Seguimos de Belén seguimos para Egipto o qué hacemos? Y vamos a ver qué nos dice el profeta Jeremías nuevamente. Queridos amigos, un capítulo muy triste, un capítulo desconcertante a veces, pero Dios también deja registro en la palabra suya estos conceptos porque Dios también deja aquellas cosas malas que ha pasado en su pueblo para enseñarnos de que en el pueblo de Dios también pueden pasar cosas que dividan a su pueblo, que lastimen a su pueblo. Este capítulo nos deberá llevar a recapacitar, a evitar caer en las mismas circunstancias que cayó el pueblo en el pasado. Desde el canal Enseñanza Bíblica les deseamos que el Señor les bendiga ricamente.